Este relato es una obra de ficción, por lo tanto, se aleja de la realidad para ofrecer una experiencia imaginativa. Los personajes, eventos y escenarios descritos en esta historia son producto de la creatividad del autor. La iglesia de San Bautista se hizo famosa por los milagros que ocurrían dentro de sus muros, hasta que, un domingo, con la iglesia llena de devotos, el sacerdote Alfredo reveló su secreto más oscuro: Dios nunca había hablado con él. Belial, el demonio más antiguo, había sido quien lo guiaba. Y ahora venía a reclamar las almas de todos los presentes. La iglesia de San Bautista estaba vacía. No era algo nuevo para el padre Alfredo, quien, con el paso de los años, había visto cómo su congregación disminuía hasta convertirse en una docena escasa de fieles. Las bancas, antaño llenas de devotos, ahora acumulaban una fina capa de polvo que solo él se molestaba en limpiar. Esa noche, como tantas otras, Alfredo se arrodilló frente al altar, sus manos temblorosas aferradas al rosario, su voz apenas un susurro mientras rezaba. Las velas parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y retorcidas sobre las paredes de piedra. El silencio era casi abrumador, roto solo por el crujido ocasional de la madera envejecida y el murmullo distante del viento que se filtraba por las grietas. Alfredo cerró los ojos con fuerza, intentando concentrarse en sus oraciones, pero una duda persistente le carcomía el alma. ¿Por qué Dios había abandonado su iglesia? Los años de servicio fiel no habían sido recompensados. Cada día, el peso de la responsabilidad se hacía más insoportable, y Alfredo sentía que la fe que había mantenido toda su vida comenzaba a desmoronarse. Era un hombre al borde de la desesperación, luchando por mantener viva una llama que parecía destinada a extinguirse. «Dios mío», susurró, con la frente apoyada en sus manos entrelazadas. «¿Por qué me has abandonado?». El eco de su propia voz resonó en la soledad de la iglesia. Durante un largo minuto, solo hubo silencio. Alfredo suspiró y se levantó con pesadez, apagando las velas una por una. Cuando estuvo a punto de apagar la última, algo lo detuvo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación extraña, como si no estuviera solo. «Alfredo». El sonido fue casi imperceptible, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El cura se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Los vitrales proyectaban reflejos tenues de la luz de las farolas de la calle, pero fuera de eso, todo estaba igual. Debió haber sido su imaginación, el cansancio acumulado, el peso de las preocupaciones. Pero entonces, la voz volvió a escucharse. «Alfredo, mi más fiel servidor». El cura dio un paso atrás, su respiración se volvió errática. La voz no era de este mundo. No podía serlo. Era suave, profunda y al mismo tiempo, reconfortante. Sintió una calidez extraña invadir su cuerpo, una paz que no había sentido en mucho tiempo. «¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz, su mirada recorriendo las sombras que se alargaban en la iglesia vacía. «Soy yo», respondió la voz, envolviendo cada palabra con una dulzura celestial. «He llegado a ti, Alfredo». «He escuchado tus plegarias». El cura cayó de rodillas de inmediato, con el corazón lleno de reverencia y sorpresa. ¿Dios? ¿Era posible que, después de todo, él le hablara? «¿Eres tú, Señor?», preguntó, apenas capaz de articular las palabras. «He visto tu sufrimiento», continuó la voz, ignorando la pregunta directa, pero transmitiendo una sensación de certeza. «Has sido mi más fiel servidor. Es hora de que tu fe sea recompensada». Alfredo sintió lágrimas acumularse en sus ojos. Durante tanto tiempo había rogado por una señal, por cualquier muestra de que su labor tenía sentido, de que no estaba solo en este mundo desolado y vacío. Y ahora, aquí estaba, la respuesta que tanto había esperado. «¿Qué deseas de mí, Señor?», murmuró, sin poder contener las lágrimas de devoción. «Levanta tu iglesia», respondió la voz. «Lleva mi luz a tu pueblo. Yo estaré contigo, y juntos haremos milagros». «Milagros». La palabra resonó en la mente del cura como un eco profundo, cargado de promesas. Su corazón se llenó de esperanza, y la tristeza que había soportado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Si Dios estaba con él, entonces todo era posible. «Haré lo que me pidas, Señor», dijo Alfredo, su voz ahora más firme, más decidida.
Llevaré tu palabra y haré que esta iglesia vuelva a ser el faro de esperanza que una vez fue. La voz se desvaneció con una suavidad casi imperceptible, pero la presencia que había traído consigo permaneció. Alfredo se levantó lentamente, sintiéndose renovado, como si una carga invisible hubiera sido levantada de sus hombros. La iglesia de San Bautista volvería a brillar. Y esta vez, bajo la guía directa de Dios. Los primeros rayos de sol bañaban la iglesia de San Bautista cuando Alfredo abrió las puertas al amanecer. Aquella mañana se sentía distinto, más ligero, como si una nueva energía fluyera por sus venas. La promesa que había recibido la noche anterior lo llenaba de fervor. Con Dios de su lado, el padre Alfredo estaba seguro de que su iglesia renacería. El día transcurrió sin mayores sorpresas. Como de costumbre, solo unos pocos ancianos acudieron a la misa matutina, murmurando oraciones con rostros cansados. Pero Alfredo no se desanimó. Sabía que lo que venía era solo el comienzo. Dios le había hablado, y los milagros que vendrían pronto atraerían a más personas. Y el primer milagro no tardó en suceder. Al final de la misa, mientras Alfredo apagaba las velas, una mujer mayor se acercó a él. Tenía el rostro surcado de arrugas y caminaba con dificultad, apoyada en un bastón. Era doña Rosa, una devota que siempre ocupaba el mismo lugar en una de las bancas delanteras. «Padre Alfredo, siento molestarlo», dijo la anciana con voz temblorosa, «pero llevo semanas con un dolor terrible en la rodilla. He probado de todo, pero nada me alivia. ¿Podría, por favor, rezar por mí?» Alfredo sintió una calidez recorrerle el cuerpo. La voz que había escuchado la noche anterior resonaba en su mente: «Juntos haremos milagros». Sin dudarlo, asintió. «Por supuesto, doña Rosa», dijo, colocando una mano sobre la rodilla de la mujer. «Dios está con nosotros. Vamos a pedirle que te alivie este dolor». Cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio, pidiendo a Dios que sanara a la anciana. Mientras sus labios murmuraban las palabras, sintió una extraña vibración en la mano, como si una energía invisible fluyera desde su cuerpo hacia la rodilla de doña Rosa. Fue un instante, apenas un segundo, pero cuando Alfredo abrió los ojos, vio a la mujer con una expresión de asombro. «Padre», murmuró doña Rosa, dando un paso atrás y soltando el bastón. «El dolor se ha ido». Alfredo parpadeó, sin saber qué decir. La anciana flexionaba la rodilla con una agilidad que no había tenido en años. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras repetía, una y otra vez, que el dolor había desaparecido. «Un milagro», exclamó finalmente. «Dios ha obrado un milagro». El eco de la palabra milagro resonó en la iglesia vacía, pero Alfredo sabía que no quedaría vacía por mucho tiempo. Era cierto, Dios había obrado a través de él. Esto no era casualidad, no era una coincidencia. Era el inicio de algo mucho más grande. Doña Rosa salió de la iglesia corriendo la voz, y para la siguiente misa de la tarde, más personas acudieron a la iglesia de San Bautista. Era como si una chispa se hubiera encendido en el corazón de la comunidad. La noticia del milagro de la sanación corrió de boca en boca, y pronto todos en el vecindario hablaban del Padre Milagroso. Pasaron solo unos días antes de que ocurriera el segundo milagro. Una joven madre llamada Clara llegó a la iglesia, desesperada. Su hijo pequeño había desaparecido en el parque hacía unas horas, y la policía no encontraba rastro de él. Había buscado en todos lados, pero algo en su interior la llevó a la iglesia. «Padre, necesito un milagro», suplicó con lágrimas en los ojos. «No sé dónde está mi hijo, y ya no sé qué más hacer». Alfredo sintió el mismo calor en el pecho, esa energía que lo envolvía cada vez que alguien necesitaba ayuda. Colocó una mano sobre la cabeza de la mujer y rezó en voz baja. «Dios nos guiará», dijo con convicción. «Él te devolverá a tu hijo». Minutos después, mientras Clara aún estaba de rodillas rezando, sonó el teléfono de la iglesia. La voz al otro lado de la línea era la de un oficial de policía. «Padre Alfredo, lo llamo para informarle que acabamos de encontrar a un niño que corresponde a la descripción del hijo de la señora Clara. Estaba en una casa abandonada cerca del parque, sano y salvo». Clara rompió a llorar de alivio y agradecimiento, abrazando al padre Alfredo con gratitud. Alfredo, aunque también conmovido, no se sorprendió. Dios le había prometido milagros, y estaba cumpliendo con su palabra.
Con cada milagro que ocurría, la reputación del padre Alfredo crecía. No solo en su barrio, sino en toda la ciudad. Pronto, los bancos de la iglesia de San Bautista, que antes se cubrían de polvo, ahora estaban llenos de fieles que acudían desde lugares lejanos para presenciar el poder divino de los milagros. Alfredo notaba cómo las multitudes aumentaban cada día. La iglesia, que antes resonaba con el vacío, ahora bullía con susurros y plegarias. La comunidad que antes había olvidado a San Bautista, ahora venía con fe renovada, buscando alivio, respuestas y un toque de lo que ya se murmuraba en las calles: lo divino. Cada vez que Alfredo colocaba sus manos sobre los enfermos o rezaba por las almas perdidas, sentía esa misma energía fluir a través de él. Era una presencia constante, cálida, envolvente, que siempre le hablaba en sus momentos de soledad. Nunca dudaba de lo que estaba haciendo, porque Dios estaba con él. Sin embargo, esa calidez también traía consigo un leve murmullo, apenas perceptible en los momentos de calma. Era un eco, un susurro que Alfredo, inmerso en su fervor, apenas podía distinguir. La transformación de la iglesia de San Bautista era evidente. El número de feligreses había crecido de forma impresionante. Ahora las bancas estaban ocupadas hasta el último rincón, y el bullicio de las conversaciones y las risas de los niños reemplazaban el silencio sepulcral que una vez había reinado. Alfredo observaba con una mezcla de orgullo y asombro cómo su pequeño templo se convertía en el centro de la devoción de la ciudad. Las calles alrededor de la iglesia estaban abarrotadas de coches y gente que venía de todas partes para ser testigos de los milagros que Alfredo realizaba. La noticia del Padre Milagroso se había esparcido rápidamente, y la gente venía con la esperanza de experimentar una intervención divina. Esa mañana, Alfredo se preparaba para una misa especial. Se había anunciado que asistiría un grupo de periodistas locales para cubrir la historia del fenómeno que estaba ocurriendo en San Bautista. Era una oportunidad para llevar el mensaje a aún más personas, y Alfredo estaba ansioso por demostrar que su fe era verdadera. Antes de que comenzara la misa, Alfredo se tomó un momento para reflexionar en el altar. Se arrodilló y cerró los ojos, pidiendo a Dios que guiara el servicio y le diera las palabras adecuadas para inspirar a los presentes. Cuando la misa comenzó, el aire estaba cargado de expectación. Alfredo sintió una oleada de energía positiva al ver a la multitud reunida. Predicó con fervor, compartiendo su testimonio y hablando de la grandeza de Dios. A medida que hablaba, se dirigió hacia un grupo de personas que parecían particularmente angustiadas, realizando un acto de sanación para cada una de ellas. Los periodistas tomaban notas y hacían fotos, capturando cada momento con entusiasmo. Alfredo realizó una oración final y mientras lo hacía, notó un leve susurro en su oído, casi imperceptible, como una brisa suave. «Alfredo», dijo la voz. «Este es solo el principio. Hay más por venir». El padre Alfredo sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó a la emoción del momento. Sin embargo, a medida que el servicio llegaba a su fin, no podía evitar sentir que la voz en su oído estaba más insistente, casi como si estuviera esperando algo más. La noticia de los milagros de Alfredo había atraído a tantos visitantes que decidieron organizar un festival de fe en honor a la iglesia. Las calles aledañas se llenaron de puestos y carpas, con música y comida. La iglesia se convirtió en el corazón del evento, un lugar de encuentro para aquellos que buscaban respuestas o simplemente deseaban ser parte de algo grande. Alfredo estaba en el centro de todo, y la atmósfera era vibrante. La gente venía de todas partes, trayendo consigo historias de esperanza y sanación. La iglesia, decorada con flores y banderas, parecía brillar con una luz propia, una representación física de la revitalización espiritual que Alfredo había traído a la comunidad. Durante el festival, Alfredo tuvo un encuentro con una joven pareja que estaba desesperada por una solución a sus problemas de fertilidad. Le pidieron oración, con una fe inquebrantable, Alfredo les impuso las manos, pidiendo a Dios que les concediera el don de la maternidad. Poco después, la pareja volvió a la iglesia, emocionada y con lágrimas en los ojos. La mujer estaba embarazada, algo que habían considerado imposible antes. El festival se llenó de alegría y la historia de la pareja se convirtió en una de las más conmovedoras del evento. Las noticias se esparcieron aún más, y la fama de Alfredo creció a niveles inimaginables. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que el número de personas aumentaba y los milagros se multiplicaban, Alfredo empezó a notar cosas extrañas.
A veces, cuando estaba solo en la iglesia, podía ver sombras moverse por las esquinas de su visión, pero cuando giraba para mirarlas directamente, no había nada. Los símbolos en las paredes, que anteriormente parecían ser simples decoraciones religiosas, comenzaron a tomar formas más inquietantes. Alfredo, sumido en la devoción y el fervor, trató de no pensar demasiado en estos detalles. Sin embargo, el miedo comenzaba a asomar en sus pensamientos. Una noche, mientras Alfredo estaba en oración, escuchó un ruido en el sótano de la iglesia. Decidió investigar, bajando las escaleras con una linterna en mano. Lo que encontró fue desconcertante: antiguos manuscritos y libros de rituales ocultos esparcidos por el suelo. No estaba seguro de cómo llegaron allí, pero una sensación de inquietud lo invadió. El padre Alfredo decidió no contarle a nadie sobre estos hallazgos, sintiendo que podrían ser simplemente el resultado de su propia imaginación perturbada por el estrés. No obstante, la sensación de que algo no estaba bien se mantenía presente en su mente, como una sombra que no podía dejar atrás. A pesar de estos sentimientos inquietantes, la iglesia continuó creciendo en popularidad y éxito. Los milagros se volvían más grandiosos, y la fe de los feligreses se fortalecía. Alfredo estaba en el centro de todo esto, con un sentido de propósito renovado y una fe que parecía inquebrantable. Pero mientras la iglesia prosperaba, Alfredo no podía escapar de la sensación creciente de que, detrás de toda esta aparente divinidad, había algo más oscuro esperando para revelarse. La popularidad de la iglesia de San Bautista seguía en aumento. La transformación del lugar era nada menos que extraordinaria, y el padre Alfredo se encontraba en el centro de un fenómeno que parecía desafiar toda explicación lógica. Sin embargo, a pesar de la gloria y el éxito, Alfredo no podía ignorar las crecientes inquietudes que comenzaban a surgir en su mente. Las sombras en las esquinas de la iglesia parecían moverse con más frecuencia, y los símbolos en las paredes, que en un principio le parecían inofensivos, empezaron a manifestarse con una intensidad perturbadora. Alfredo, consumido por el trabajo y la devoción, trató de restar importancia a estos detalles, pero no podía deshacerse de una sensación creciente de que algo estaba a punto de suceder. En la noche previa a un gran evento que había organizado para celebrar el aniversario de la restauración de la iglesia, Alfredo se encontró en el despacho, revisando los detalles finales. Las luces estaban apagadas, y solo el resplandor de una vela iluminaba su rostro mientras leía unas notas. De repente, escuchó un ruido proveniente del sótano, un ruido que parecía un susurro lejano. Con el corazón acelerado, Alfredo bajó las escaleras, la linterna en la mano temblando. Al llegar al sótano, encontró los libros y manuscritos de rituales ocultos aún en el suelo, pero ahora estaban dispuestos en un patrón específico, formando un círculo con símbolos extraños y perturbadores. A medida que se acercaba, los símbolos comenzaron a brillar con una luz tenue y siniestra. Alfredo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía el significado de los símbolos, pero había algo en su disposición que le parecía profundamente inquietante. De repente, una sombra se movió rápidamente a su lado, y Alfredo se giró bruscamente, su linterna iluminando las paredes del sótano. No había nada allí, pero la sensación de que no estaba solo era abrumadora. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta, intentando mantener la calma. El sótano permaneció en silencio, y Alfredo se dio cuenta de que tal vez había sido el resultado de su imaginación. Sin embargo, mientras se disponía a recoger los libros, un susurro frío y gutural se deslizó en sus oídos. Pronto, todo será revelado. El corazón de Alfredo latía con fuerza mientras se apresuraba a subir las escaleras, decidido a ignorar lo que acababa de experimentar. Sabía que no podía permitir que el miedo afectara el gran evento que estaba por venir. La mañana del gran evento llegó con una atmósfera cargada de expectación. La iglesia estaba decorada con flores y banderines, y una multitud de feligreses se agolpaba fuera del edificio. Los medios de comunicación estaban presentes, capturando cada momento y transmitiendo el fervor religioso a un público aún más amplio. Alfredo se preparaba para ofrecer el sermón más importante de su carrera. Sabía que este evento era crucial no solo para su reputación, sino también para demostrar la magnitud de la gracia divina que se estaba manifestando en San Bautista. Durante el sermón, Alfredo sentía una energía palpable en el aire. La voz de Dios, que había estado guiándolo durante todo este tiempo, parecía aún más intensa y vibrante.
Las palabras fluían de sus labios con facilidad, y los feligreses estaban inmersos en un estado de éxtasis espiritual. A medida que el sermón avanzaba, Alfredo comenzó a notar un cambio en la atmósfera. La iglesia parecía hacerse más oscura, y los vitrales, que antes proyectaban luz brillante, ahora lanzaban sombras inquietantes sobre los rostros de los presentes. La sensación de incomodidad crecía en el aire, pero Alfredo se mantuvo firme, convencido de que estaba haciendo el trabajo de Dios. Al terminar el sermón, Alfredo invitó a los feligreses a acercarse para recibir una bendición especial. La multitud se acercó en masa, ansiosa por experimentar el toque divino. El calor en la iglesia se volvía casi sofocante, y Alfredo podía sentir la tensión en el aire. De repente, mientras colocaba sus manos sobre la cabeza de una fiel, la voz en su mente cambió. El tono suave y reconfortante se volvió severo y amenazante. «Es el momento, Alfredo. La verdad debe ser revelada». El cura se congeló, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Miró a su alrededor, pero no podía distinguir nada fuera de lo normal. Sin embargo, la voz parecía resonar en cada rincón de la iglesia. Mientras la multitud seguía esperando su bendición, Alfredo sintió una presión creciente en su pecho. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz roja y ominosa, y las sombras en el templo parecían moverse con una vida propia. Las luces parpadearon, y un murmullo de inquietud se extendió entre los presentes. Alfredo estaba a punto de pedir calma cuando la atmósfera cambió dramáticamente. La voz que había estado guiándolo se manifestó de una forma que nunca hubiera imaginado. Una figura oscura y nebulosa emergió del altar, sus contornos difusos y su presencia abrumadora. Alfredo la reconoció inmediatamente, aunque su mente se resistía a aceptar la verdad. «Soy yo, Belial», dijo la figura con una voz que resonó como un trueno. «El dios al que has estado sirviendo no es quien creías». Los feligreses murmuraron y se apartaron en pánico mientras la figura oscura se deslizaba por la iglesia. Alfredo estaba paralizado, sin poder moverse ni hablar. La revelación de Belial, el príncipe de los demonios, era un golpe devastador. El templo estaba sumido en el caos. Las sombras se arremolinaban y los feligreses intentaban desesperadamente escapar. Las puertas y ventanas se cerraron por sí solas, atrapando a todos dentro. Alfredo observó horrorizado mientras la figura de Belial comenzaba a absorber las almas de los presentes, uno por uno. El terror se apoderó de la iglesia de San Bautista. Alfredo, atrapado en medio de la desesperación y la confusión, no podía hacer nada para detener lo que estaba ocurriendo. La voz de Belial resonaba en su mente, burlándose de él y de su fe. «Toda tu devoción y tus esfuerzos fueron solo un medio para atraer a las almas a mi poder», se reía Belial. «Ahora, tu misión está completa». El clímax del evento llegó cuando Alfredo, incapaz de soportar más, se arrodilló en el altar, su cuerpo temblando mientras observaba cómo sus feligreses eran arrastrados hacia la oscuridad. La luz en la iglesia se extinguió completamente, y la única presencia que quedaba era la de Belial, rodeado de almas perdidas y sombras inquietantes. La oscuridad se cernía sobre la iglesia de San Bautista como una pesadilla interminable. Alfredo, de rodillas en el altar, miraba en horror mientras las almas de sus feligreses eran arrastradas hacia la figura ominosa de Belial. El aire estaba cargado de un frío glacial y el silencio era roto solo por los gritos de terror y desesperación que llenaban el templo. Belial, con su presencia descomunal y aterradora, parecía absorber la esencia de cada persona a su alrededor. Su figura oscura se movía con una fluidez inquietante, y los símbolos en las paredes brillaban con una luz roja y malévola. Los rostros de los fieles mostraban una mezcla de horror y resignación mientras se disipaban en la oscuridad. Alfredo intentó levantarse, pero sus piernas estaban paralizadas. La voz que había escuchado antes, ahora una cacofonía de susurros demoníacos, retumbaba en su mente, haciendo que su cabeza le diera vueltas. La revelación de que Belial había estado manipulándolo todo el tiempo lo dejó en estado de shock. «¿Cómo pudiste ser tan ingenuo, Alfredo?», murmuró Belial con una voz que parecía resonar desde las profundidades del infierno. «Todo lo que has hecho, cada milagro, cada oración, fue parte de mi plan para atraer a estos incautos». Las palabras de Belial eran como dagas afiladas en el corazón de Alfredo. Su mente estaba abrumada por el terror y el arrepentimiento.
Se dio cuenta de que había sido una marioneta en un juego macabro, y ahora el precio de su fe ciega se estaba pagando de la forma más cruel posible. «No», gritó Alfredo, levantando las manos en un intento inútil de detener lo que estaba ocurriendo. «Esto no puede estar pasando». Belial se acercó lentamente a Alfredo, sus ojos resplandecían con una luz infernal. Con cada paso que daba, la atmósfera se volvía aún más opresiva. Alfredo intentó rezar, suplicando a Dios que lo salvara, pero la respuesta fue un eco vacío. La fe que había sostenido durante tanto tiempo se desmoronó frente a la crueldad implacable de Belial. «No hay escape, Alfredo», dijo Belial con un tono de desprecio. «Tus plegarias fueron en vano. Esta es la verdadera prueba de fe, la aceptación de la verdad». La figura demoníaca extendió una mano hacia Alfredo, que sentía el peso de una fuerza invisible aplastando su cuerpo. El cura sintió como su alma era arrancada de su cuerpo, una sensación de vacuidad y desesperación que no podía describir. En el caos, Alfredo vio cómo la iglesia de San Bautista se transformaba en un lugar de horror absoluto. Los rostros de sus feligreses, ahora desfigurados y llenos de terror, flotaban en el aire como espectros, sus almas atrapadas en la oscuridad interminable. Los símbolos en las paredes se distorsionaron, tomando formas grotescas y deformes que parecían reírse de la tragedia que se desarrollaba. El festival que había comenzado como una celebración de fe se convirtió en una escena de desesperación y ruina. Las luces de la iglesia parpadearon antes de apagarse por completo, dejando solo una oscuridad absoluta que envolvía a todos los presentes. Alfredo, atrapado en medio de este horror, sentía que su identidad se desvanecía, su alma desgarrada por la presencia de Belial. «El sacrificio final», susurró Belial. «Tu fe y devoción serán el último obsequio para alimentar mi poder». Belial extendió su mano y una ráfaga de energía oscura envolvió a Alfredo. La última visión que el padre Alfredo tuvo fue la de las almas de sus feligreses, atrapadas y desesperadas, mientras él mismo se convertía en parte de la oscuridad que había invadido la iglesia. La iglesia de San Bautista quedó en ruinas. Las noticias del evento aterrador se esparcieron rápidamente, causando pánico y consternación en la ciudad. Los medios de comunicación informaron sobre el misterio de la desaparición de Alfredo y sus feligreses, pero nadie podía entender el verdadero alcance de lo que había sucedido. La iglesia fue cerrada y abandonada, su gloria y fama reducidas a cenizas. Los rumores comenzaron a circular sobre la verdadera naturaleza de los eventos que ocurrieron esa noche. Algunos hablaban de una maldición, otros de una intervención demoníaca. Nadie sabía a ciencia cierta qué había ocurrido, pero la historia del padre Alfredo y su iglesia se convirtió en una leyenda siniestra, un recordatorio sombrío de la delgada línea entre la fe y la oscuridad. El nombre de Alfredo quedó marcado en la memoria de la ciudad como el sacerdote que había sido consumido por el mal, y la iglesia de San Bautista permaneció como un lugar de inquietud y misterio, donde las sombras parecían moverse con vida propia y el eco de los gritos de los perdidos aún resonaba en el silencio. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.